Si tienes problemas de salud y sobre todo problemas de espalda en particular y quieres solucionarlos, muchas veces el primer paso es tener una visión de conjunto, una visión global del problema. Esto a veces es la llave para poderlo solucionar. La medicina moderna, evidentemente en las últimas décadas, ha dado pasos de gigante para solucionar problemas de una forma espectacular. Te trasplanta un corazón, trasplanta una pierna, pero sin embargo a veces, como me cuenta muchas veces algún paciente, es capaz de hacer todas estas cosas y sin embargo no es capaz de quitar y curar un dolor de espalda rebelde. Y esto se debe, este hecho, esta paradoja se debe a que la medicina convencional, la medicina moderna, tiende a parcelar la salud. El dermatólogo ve sus problemas por un lado, el digestivo ve otros problemas por el suyo, el traumatólogo o muchos fisioterapeutas ven los dolores de espalda independientemente del resto de la salud, y esto a veces dificulta tener una visión de conjunto y ser capaces de poder relacionar que muchas veces la piel, el sistema digestivo, nuestra espalda, las emociones, que todo esto tiene una relación. Para ver todas estas relaciones hay que tener una visión de conjunto, esto es esencial. Lo vemos, por ejemplo, con un ingeniero forestal. Es capaz, o cuando tiene que analizar el problema de un árbol, lo que quiere es a veces tener una visión de conjunto de todo el bosque y de toda la región. Y a veces llega a la conclusión de que el problema es un problema climático. Es decir, a veces para entender lo que le pasa a un árbol, tiene que entender lo que le pasa al planeta entero. Esto es fundamental, esto se puede extrapolar también a nuestros dolores de espalda. Para entender lo que te pasa en un hombro, a veces es esencial entender cómo está tu organismo entero. Yo suelo poner a mis pacientes un ejemplo muy gráfico, muy sencillo, pero que te va a ayudar a entender este concepto de la globalidad. Tú imagínate que entras a la cocina de tu casa, un buen día y te encuentras un charco en el suelo, un charco en el suelo de tu cocina. Ese charco te molesta, es como en cualquier enfermedad un síntoma, algo que nos molesta, es lo que te llama la atención y lo que quieres al final arreglar. Si llamas a un fontanero y su diagnóstico es que tienes un charco en la cocina de 2 metros cuadrados con un espesor y le pone un nombre técnico, pues probablemente te quedes sorprendido, te seque el charco el fontanero y pienses que ya está el problema arreglado. Pero si al día siguiente vuelves a entrar a la cocina o a la mañana siguiente y se ha vuelto a rehacer el charco, es que ese diagnóstico no te vale. Te hará falta otro profesional que te diga, que le ponga nombre a ese charco, le diga el nombre que le ha puesto anteriormente, pero empieza a investigar de dónde viene. Es tal vez de una fuga de tu lavadora, del grifo de la cocina, o tal vez empieza a buscar en el techo alguna gotera. Va a buscar de dónde viene ese charco. Y si ve una goterita, una humedad en el techo, seguramente no nos valdría, no sería aceptable que este fontanero pintara con pintura aislante el techo como diciendo ya lo he solucionado. Y si te cae algo de agua todavía, lo secas cada 8 horas, como mandan los médicos los antiinflamatorios. Cada 8 horas secas el charco y el problema está solucionado. Seguramente esto no nos serviría, ¿verdad? Nos parecería este fontanero que no es un buen profesional, no está buscando el auténtico origen, ya no del charco, sino de la propia gotera. La gotera es lo que vemos, pero seguramente la fuga está más allá, en un sitio que no vemos, pero intuimos que está. Tal vez la rotura de la tubería viene del piso 3 pisos arriba o del vecino del quinto. Y tenemos que ir allí, por molesto que sea, tenemos que ir allí para poder solucionar al final nuestro charco, que es lo que nos molesta. Esto es esencial y esto se puede extrapolar a nuestro problema de salud. Hay que buscar el origen del problema, porque si no, las consecuencias, a veces los síntomas, es decir, el dolor, la inflamación, una contractura, los síntomas pueden aparecer de una forma tenaz, de una forma terca, porque realmente, frecuentemente, solo hemos tratado el síntoma, la consecuencia, es decir, dolor con analgésicos, antiinflamatorios para la inflamación, pero no nos hemos parado a pensar, el profesional no se ha parado a buscar de dónde viene el problema, para poderle poner auténtica solución. No dejaremos de encontrar el charco en el suelo de esta cocina hasta que la fuga del vecino del tercero no la solucionemos. Y esto pasa lo mismo con los problemas de espalda. Hasta que no consigamos solucionar el problema inicial, el origen, muchas veces el síntoma, la inflamación, el dolor, la contractura, vuelve a aparecer. Te lo explico mediante un vídeo para que te sea más fácil y extrapolado a muchos problemas de la espalda. Por ejemplo, un dolor, una inflamación, por ejemplo, una tendinitis en el hombro, ¿vale? Tenéis una tendinitis en el hombro y podemos pensar que el origen de esta tendinitis es pues un golpe, un desgarro muscular, un ejercicio mal hecho, Podemos pensar que es simplemente esto.
un hecho puntual, como veis en la pantalla, un golpe, un traumatismo. Vale, pero si este no ha existido, habrá que pensar que la inflamación del hombro viene de otro sitio, ¿no? Si no ha habido un traumatismo, un golpe, tiene que venir de otro sitio. Frecuentemente, muchos problemas de hombro, que estamos en el ejemplo del hombro, vienen de un desequilibrio muscular. Un desequilibrio muscular que este desequilibrio genera un sobreesfuerzo de los tendones del hombro y hace que estos tendones sobreesforzados acaben por inflamarse, no tiene otro remedio. Y pensaríamos, bueno, ¿y por qué viene este desequilibrio muscular? Bueno, una opción es que sea algo puntual, es decir, o algo puntual o algo mecánico, quiero decir, un ejercicio repetitivo mal hecho, una actividad laboral repetitiva, por ejemplo, en una oficina. Esto puede provocar un desequilibrio muscular y que este desequilibrio muscular provoque la inflamación. Pero frecuentemente no hay una actividad laboral agresiva, ni hace un ejercicio físico o deportivo mal hecho. Muchas veces esto no existe y sin embargo hay un desequilibrio muscular que produce la inflamación. ¿Qué otra alternativa hay para que se produzca este desequilibrio muscular? En el hombro y que repercuta en el hombro, que es el caso que nos atañe en este momento, la tendinitis del hombro. Pues muchas veces muchas tendinitis del hombro vienen de un desequilibrio muscular provocado por un bloqueo en las vértebras cervicales. Y esto es así frecuentísimamente en los casos de tendinitis en el hombro. Un bloqueo en las vértebras cervicales va a irritar la salida de un nervio a nivel cervical. Este nervio va a irritar los músculos que repercuten en el hombro, los va a desequilibrar, va a provocar un desequilibrio muscular que acaba en la tendinitis del hombro. Luego habrá que solucionar este bloqueo de vértebras cervicales para poder solucionar la tendinitis en el hombro. Esto lo sabemos los fisioterapeutas que trabajamos con osteopatía. Desbloquear las cervicales es fundamental en el caso de las tendinitis de hombro y también otras tendinitis, por ejemplo las del codo, el codo del tenista. Bien, y este bloqueo de vértebras cervicales nos tenemos que preguntar otra vez, ¿y por qué viene? Tal vez ha sido un gesto mal hecho, un accidente de tráfico puede provocar un bloqueo cervical. En un accidente de tráfico, el latigazo cervical puede provocar esto. Sin embargo, frecuentemente no hemos tenido ningún accidente de tráfico, ni ha habido un gesto que recuerdes, un gesto con el cuello, un daño que te hiciste en el cuello que luego desencadene todo el problema. Muchas veces empieza sin más ni más. Cuando muchas tendinitis empiezan sin un traumatismo previo, sin algo que nos acordemos de un accidente, una caída, un accidente de tráfico, si no hay nada de esto es porque frecuentemente este bloqueo de vértebras, estas irritaciones cervicales, tienen que ver con un reflejo de un órgano o de una víscera. En el caso de los bloqueos de vértebras cervicales que repercuten en el hombro, el órgano alterado, la disfunción visceral, es la del hígado. Es decir, cuando el hígado está alterado, está en disfunción, lo que llamamos los fisioterapeutas osteópatas en disfunción, este hígado repercute en la columna cervical y esta columna cervical desequilibra los músculos y acaba provocando la tendinitis en el hombro. Bien, luego esto es fundamental, entramos en el terreno ya de las disfunciones viscerales, de los reflejos orgánicos, que los estudia muy bien la medicina oriental, la medicina china. Y bien, ¿qué nos dice esta medicina oriental? Que estas disfunciones de vísceras, concretamente en el caso que nos atañe, que es el del hombro, viene de una disfunción del hígado. ¿Y por qué se produce esta disfunción del hígado? Esa es la siguiente pregunta para intentar buscar el origen del problema. Bueno, pues la disfunción del hígado puede venir de una mala alimentación, evidentemente, puede alterar el funcionamiento del hígado. Una mala alimentación, pues exceso de chocolate, de café, de carnes rojas, de lácteos, la naranja y la mandarina afectan al hígado y este hígado acaba provocando problemas en el hombro. Hay otras posibles causas de alteración del hígado, como son las alteraciones emocionales. Las emociones que propiamente estropean el hígado, como son los enfados, la crispación, la intolerancia, el estrés de vida de hoy en día, todas estas emociones alteran, dificultan el funcionamiento hepático y hacen que este hígado desequilibrado genere problemas cervicales, sobre todo al lado derecho, y estas irritaciones cervicales irriten una salida de un nervio, descompensen la musculatura y provoquen la tendinitis. Es toda una cadena de problemas, como el charco en la cocina. Lo que nos molesta es el charco, es lo que vemos, es el síntoma. Sin embargo, la causa está muy lejos, a veces está en el vecino del quinto, pero esta causa hay que solucionarla, porque si no, el charco se vuelve a hacer. Muchos problemas de hombro vienen del hígado, efectivamente, y si no conseguimos solucionar el por qué este hígado se desequilibra, es decir, su alimentación, su componente emocional, la crispación, el estrés, este hígado va a volver a entrar en disfunción y el problema no lo habremos curado. Si solo utilizamos antiinflamatorios, analgésicos, o solo actuamos a nivel de fisioterapia sobre el propio hombro y nada más que en el hombro,
estaremos tratando nada más que el charco. Lo estaremos secando el charco y aparentemente habremos hecho algo. Pero el problema se va a volver a repetir, porque no estamos yendo a la causa del problema. Evidentemente siempre puede haber otros factores para esta disfunción visceral, como son el propio carácter. El carácter muy impetuoso va a provocar alteraciones viscerales del hígado, o la propia edad. Evidentemente esto no lo comentaba porque son temas sobre los que no podemos actuar. Pero sí el componente emocional lo podemos ser consciente de él y reducirlo, y la mala alimentación la podemos corregir, para que esta alteración visceral deje de repercutir en el nivel cervical y las cervicales a nivel del hombro. Esta cadena de acontecimientos, esta cadena de evolución de un problema, debemos de ser conscientes de él para poder curar el problema del todo. Porque si no somos conscientes de él, no podemos intentarle poner una solución. Luego, la primera herramienta es ser conscientes de que muchos problemas de hombro, de codo, de cualquier problema de espalda, a veces puede tener una causa puramente física, que es la que nosotros vemos con facilidad. Me caí o tuve un accidente de coche, pero muchas veces el dolor viene sin más ni más. Pensamos, lo asociamos a, no, es que será que hice un esfuerzo, no, es que me agaché a coger a mi hijo y me dio un tirón. A veces también hay que caer en la cuenta de que estos factores físicos no son más que un pequeño desencadenante. Yo siempre le pongo el ejemplo a los pacientes, es como si tú tienes un vaso de agua justo al borde de la mesa, a punto de caerse, pasas al lado, casi con el roce del aire, lo tiras y no decimos, podemos decir, el vaso se ha caído porque lo he rozado, pero realmente el vaso se ha caído porque estaba tan al borde que cualquier cosa hace que este vaso se precipite. Pasa con muchos problemas de espalda, que a veces un pequeño gesto, me agaché a coger un pañuelo en el suelo y me pegó un tiro en la espalda. Evidentemente, eso es porque te estaba a punto de dar. Y al agacharte, es la gota que le faltaba al vaso para colmarse. Es el pequeño empujón que le hacía falta al vaso para que se cayera. Esto pasa en muchísimos problemas de espalda. Que un pequeño gesto te desencadena un problema que te tarda 3 o 4 meses y que no se te quita. Es que ese pequeño gesto, ese pequeño traumatismo, no fue más que la gota que colma el vaso. El problema, el vaso estaba al borde, es decir, el problema estaba a punto de desencadenarse por problemas viscerales, que vienen por problemas emocionales, por el estrés, por una mala alimentación. Todo favorecido por la edad, sí, pero siempre están los factores emocionales y la alimentación, que son los que hacen que el organismo esté al borde de generar un problema. Es como si recuerda el vaso que está justo al borde de la mesa. Solo hace falta un pequeño empujón para que el vaso se derrame o el vaso se caiga. Esto lo podemos extrapolar a muchísimos problemas de la hernia discal. De la hernia discal, un disco, tenemos aquí, el disco sería lo rojo, 2 vértebras. Un disco, se produce una hernia, esto sería la hernia, lo que sale, porque hay un exceso de presión que hace que, como vemos aquí, el disco reviente, deje salir la gelatina que está en el núcleo del nervio, del disco, perdón. Esto sería una hernia. Comprime el nervio que sale entre las 2 vértebras y el nervio es lo que da el dolor ciático. Esto sería una hernia discal, ¿verdad? La hernia discal es el producto, es la consecuencia del aumento de presión de estas 2 vértebras. Pero hay que preguntarnos, más allá de que diagnostiquemos una hernia discal con una resonancia, y decimos, es que tiene una hernia discal. Sí, pero a mí eso está bien, esa información, nos da muy buena información la resonancia magnética, pero ¿por qué se ha producido este aumento de presión? ¿Por qué ese aumento de presión ha repercutido en esa zona del disco, precisamente en ese disco, para conseguir que ese disco reviente, se hernie y comprima el nervio ciático? Tiene que haber una serie de causas. Muchas veces, por ejemplo, la hernia discal, de verdad son causas emocionales. O a veces hay algunos tipos de hernia que son por problemas de intestino que están provocados por una mala alimentación. A veces te terminaste de herniar cuando cogiste a tu hijo en brazos que pesaba 5 kilos, pero eso es porque estaba a puntito. ¿Qué le ha llevado a estar a puntito? El aumento de presión sobre el disco, provocado a veces por el estrés de vida. Esto es fundamental que lo entiendas. Este es el origen multifactorial de muchos problemas de espalda. Un problema de hombro, de la hernia discal que te acabo de explicar. Nuestra salud depende de un equilibrio, como una balanza romana. Es un equilibrio estable. El cuerpo tiende al equilibrio, es lo que llamamos la homeostasis. Pero este equilibrio se rompe por múltiples factores. Algunos los vemos con facilidad, como son las malas posturas, laborales, el mal ejercicio hecho, físico, pero esta balanza se desequilibra mucho más aún por factores emocionales, por la alimentación. Es decir,
no solo hay un solo factor, el que vemos, el que apreciamos, los problemas físicos o mecánicos, sino que hay problemas que a veces no somos capaces de evidenciar, no los tenemos, no son tangibles, porque es difícil de medir el dolor, o de medir el miedo, o de medir la ansiedad, o de medir el enfado. Pero todas estas emociones, junto con una alimentación mal hecha, repercuten sobre nuestros órganos y nuestros órganos sobre diferentes zonas de nuestra espalda. Cada órgano tiene una zona de la espalda peculiar donde repercute y cada órgano tiene una emoción peculiar que le desequilibra. Esto es fundamental que lo entiendas para que comprendas que muchos problemas de espalda, tu problema de espalda, probablemente tenga un origen multifactorial. A lo mejor la mala postura te influye, evidentemente, pero te da mucho más consecuencia o soportas mucho menos esa mala postura porque hay factores emocionales y a veces alimentarios que contribuyen de forma decisiva para que esto se produzca. Por lo tanto, hay que actuar y primero ser consciente. El primer paso es ser consciente. En cualquier caso, si quieres saber más sobre disfunciones viscerales, sobre cómo repercute en la espalda, tratamientos alimentarios, tratamiento de plantas medicinales, ejercicios que puedes hacer o maniobras que un buen fisioterapeuta puede realizar que siempre contribuyen para mejorar un problema de espalda, además de todo esto que te he explicado. Toda esta información la tienes aquí en tu portal de fisioterapia online.